El corazón nuestro, Dios. Tu palabra dice, Dios, que la fe viene por el oír y por oír palabra tuya, Señor maravilloso. Sea tu Espíritu Santo, Dios, que en esta hora venga a ministrarlo más dentro del corazón, Padre. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor. Esta palabra, Dios, que tú has puesto para compartir en este día, Dios maravilloso, sea haciendo la obra, Padre, para la cual ha sido enviada, Dios maravilloso, y que tu presencia, Dios, llene el corazón nuestro. La presencia de tu Espíritu, Padre, fluya sobre nuestra vida. Traigas una unción fresca al oído de cada uno. Unge mis labios también, Dios, y tú seas glorificado. Oh, Shamaya, Kiyamaya, Sana. Tú estás aquí presente, Dios, para bendecir a tu pueblo. Tú estás para traer bendición. Lucas capítulo 1, para darle lectura a un versículo, y es el versículo 37. Cuando usted lo tenga, lo indica con un amén. Juntos en el nombre de Jesús dice, porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, porque nada hay imposible para Dios. Tome su lugar. Gloria a estar aquí por la vida de cada uno de ustedes que se ha dado cita en esta noche. Yo quiero decirle que no es una casualidad, sino es un propósito de parte de Dios el que estemos aquí. Amén. Han transcurrido 365 días de este año y podemos estar juntos con el propósito de adorar a Dios, de agradecer a Dios y tener un tiempo agradable de convivencia también. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra, la cual yo he titulado La capacidad de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tan grande es Dios? ¿Cuánta es la capacidad que Dios tiene? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? O quizás en algún momento usted ha pensado, ¿qué tan grande será Dios? No le podemos ver, no le podemos mirar con nuestros ojos, pero ¿saben qué? De algo sí estoy seguro, que el Dios que usted y yo venimos a adorar en esta noche es un Dios grande y que tiene poder. Soy testigo de lo que Dios puede hacer, de las grandes maravillas que Dios hace. Yo soy testigo, y una prueba de ello es que hoy estoy con vida. Porque yo quiero decirle que por el que no está agradecido con Dios, y Dios nos ha guardado, nos ha protegido, por lo menos 3 veces Dios me ha librado de la muerte, porque no está agradecido con Dios. Por 3 ocasiones yo pude haber muerto y ya no podría estar aquí, pero la misericordia de Dios ha sido grande y me tiene con vida. Entonces, en esta tarde yo quiero compartir un poquito acerca de la capacidad que Dios tiene, de lo que Dios puede hacer. Sorprendente. Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas, que nos pueden dejar, como dicen, con los ojos grandes cuando miramos lo que Dios hace. Somos testigos de lo que Dios hace. Aquí en este lugar Dios ha hecho cosas grandes, cosas hermosas. Ha manifestado su poder de una forma sobrenatural. Y no solo aquí, sino en diferentes lugares. Hemos visto la mano de Dios obrando de una forma sobrenatural. Y en esta tarde yo quiero que usted y yo podamos comprender la grandeza de Dios. ¿Qué Dios puede hacer en mi vida? ¿Qué Dios puede hacer a través de mi vida, a través de su vida? Dios, ¿qué puede hacer? Y en la palabra hay algunos ejemplos de lo que Dios puede hacer. Dios es capaz de hacer tantas cosas, aún lo que parece imposible. Pero es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros comprendemos la grandeza de Dios, eso nos lleva a caminar fortalecidos en Dios. Aunque enfrentamos luchas, pruebas, sí. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús, el Hijo de Dios, venció al mundo, siendo un hombre humano como usted y yo, viviendo como humano, Él venció al mundo. Y Jesús dijo, yo les he hecho más que vencedores. Entonces usted y yo somos hombres, mujeres, más que vencedores en todo tiempo. Solamente tenemos que confiar en ese Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra,
El Dios que hizo el mundo, lo que nuestros ojos pueden ver, lo que Él hizo con solamente su palabra, dijo, sea esto y fue hecho. Sea la luz y fue la luz. Sea todas las plantas, crezcan los árboles, sean los animales y fueron hechos. Con su palabra, excepto usted y yo, fuimos formados por las manos de Dios, hechos del polvo de la tierra. Nos tomó el polvo, lo batió, hizo al primer hombre, le dio aliento de vida. Y ahí somos usted y yo. Pero ¿saben qué? Yo quiero que usted veamos la capacidad de Dios, cómo Dios tiene poder para librar nuestra vida de las artimañas del enemigo, de las investidas del enemigo. Dios tiene poder para librarnos. Hay una historia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Hay una historia, dice, bueno, de los versículos desde más atrás, pero yo quiero concentrarnos en esos 7 versículos, del versículo 17 y 18. La historia de unos jóvenes hebreos que fueron llevados a un país idólatra, a un país pagano, a Babilonia. Estos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios, aún viviendo en medio de un pueblo pagano que adoraba multitud de dioses. Estos jóvenes propusieron en su corazón ser fieles a Dios. Y yo quiero decirle que así como esos jóvenes, usted y yo vivimos en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Y aquí estamos, usted y yo, en medio de este mundo, rodeados de maldad a nuestro alrededor. Pero usted y yo venimos a adorar a un Cristo vivo, aquel que ha podido transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida, sacarnos de la esclavitud del pecado para darnos vida. Y estos jóvenes se encontraban en Babilonia. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y había dado orden que fuera adorada al son, cuando oyeran el son de la música, que se postraran al son de la música y adoraran la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero estos jóvenes, estando allí, permanecieron de pie. Y la ordenanza había sido que el que no se postrara a la estatua iba a ser echado en un horno de fuego ardiente. En un horno de fuego ardiente iban a ser echados toda aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que no adorara la estatua de oro. Pero estos jóvenes conocían quién era su Dios, conocían la capacidad de Dios, conocían la grandeza de Dios, y ellos confiaron en Dios y fueron denunciados ante el rey, los trajeron a su presencia. Dice el versículo 14, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues están dispuestos para que oigan el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Piense un momento en la situación de estos jóvenes frente al rey más poderoso de aquel tiempo, con amenaza de muerte si no adoraban la estatua. Pero estos jóvenes conocían la grandeza de Dios, estaban convencidos quién era su Dios, y por lo tanto ellos sabían que Dios los podía librar, y se lo dicen al rey. Le dicen, sepas, oh rey, que nuestro Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano, nos puede dar del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Ellos estaban convencidos de que Dios los podía librar
de esa situación difícil. Sin embargo, él sabía que ellos sometían a la voluntad de Dios. Dice, y si no nos libra, sepas, oh rey, que de todas maneras no oramos de esta manera. ¿Sabe qué? La historia más adelante nos narra cómo el rey se enfurece, son echados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado. Fueron echados allí. ¿Sabe qué? Las llamas mataron a los soldados que los echaron al pozo de fuego. La llama los alcanzó y los destruyó. Sin embargo, estos jóvenes cayeron atados, solamente las ataduras se rompieron. Y ellos caminaban como si nada en el fuego. Pero ¿saben qué? Lo más sorprendente es que el rey dijo, no echaron 3, dijo sí, pero yo veo 4. ¿Saben qué? El mismo Dios se va con ellos. Y paseaba con ellos. Esto es lo que Dios puede hacer, librarnos aún de la muerte, librarnos de las investidas del enemigo, porque ¿saben qué? Usted y yo como cristianos tenemos un enemigo que anda alrededor nuestro. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién puede librar. Pero ¿saben qué? Si usted y yo estamos tomados de la mano de Dios, no se nos puede acercar. No nos puede tocar, porque para que usted y yo como hijos de Dios seamos tocados por algo malo, tienen que pedirle permiso a nuestro Dios. Estamos protegidos en Dios porque Dios es capaz de cuidar a sus hijos, de cuidar a su pueblo de todo mal. Ciertamente enfrentamos situaciones difíciles, sí, pero ¿sabe qué? No pasa nada en nuestra vida que Dios no permita, y si Él permite es porque tiene un propósito que cumplir en medio de ello. Pero Dios puede librarnos, libertarnos de cualquier cosa de la esclavitud, porque nos ha hecho libres para su gloria. Él ha venido a libertar al cautivo, al oprimido. Es capaz de libertar al cautivo y al oprimido. Amén. Y aquí hay muchos que pueden decir, a mi Dios me libertó. Amén. Decía mi hermano, mi Dios me sacó de la esclavitud del vicio. ¿Sí o no? Transformado por el poder de Dios. El único que puede cambiar la vida, el corazón de una persona es Dios, nadie más. Dios es capaz de cambiar la vida del hombre, de la mujer, de cambiar las situaciones que enfrentemos. Momentos de tristeza, sí, pero en un momento entra y viene otro gozo. Dice que nuestro llanto, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Hay momentos que lloramos, sí, pero sabe que viene la fortaleza de Dios en nuestra vida y cambia esa tristeza en gozo. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente Dios. Dios es capaz de cambiar la atmósfera en la cual estamos pasando. En un momento Él cambia las cosas porque Él es poderoso para hacerlo. Dios puede libertarnos de todo y además es capaz de cumplir sus promesas. Dios cumple lo que promete. ¿Saben qué? Dios ha prometido muchas cosas a cada uno de nosotros. Para cada uno Dios tiene promesas. Seguramente Él ha prometido algo a usted. ¿Sabe qué? Dios lo va a cumplir. Pero no va a ser en el momento que usted y yo queramos, sino en el momento que Él quiere hacerlo. La mano de Dios es poderosa. Dios cumple sus promesas. Y una promesa que Dios nos ha dado a usted y a mí, Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa es fiel. Solamente que cada promesa tiene una condición. ¿Sabe cuál es la condición? Que usted y yo seamos fieles a Dios. No es complicado. Dios promete salvar a mi familia, cambiar a mi familia. Es una promesa de Dios. Solamente tengo que serle fiel a Él. Y en su momento, Él hace la obra. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Dios y confiar en Él. Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Dios es poderoso para darnos más de lo que nosotros pedimos. Dios es poderoso para dar más de lo que nosotros pedimos. Ahí en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 20, mire lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos. Dios nos puede dar más de lo que pedimos. Hay una historia muy hermosa cuando el rey se le apareció al rey Salomón. Le dijo Dios a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé.
una oferta de Dios. Salomón solamente le dijo a Dios: dame gracia y sabiduría para conducir a tu pueblo, para gobernar a tu pueblo. ¿Sabe qué? Dios se agradó de la petición de Salomón. Salomón podía haber pedido fama, riqueza, la destrucción de todos sus enemigos. No, él pidió gracia de Dios para gobernar, para ser un rey ejemplar. ¿Y sabe qué? Dios le dijo: por cuanto no pediste riqueza ni más, ni fama, dice, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar sabiduría como nadie jamás la ha tenido. Porque Dios da más de lo que pedimos. Yo no sé usted en esta noche cuántas peticiones apuntó en la hojita que le di, que le repartimos ahí. No sé cuántas peticiones puso. Yo no sé. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que estuvo viendo su mano cuando usted estaba escribiendo. Y hay una buena noticia: Dios le puede dar más que lo que usted pidió. Porque Dios es poderoso para hacer cosas sobrenaturales, para ser sobrenatural, para obrar en lo sobrenatural. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer tantas cosas, tantos milagros, maravillas, que nosotros nos quedamos solamente wow. Dios es poderoso para darnos la victoria en todo tiempo. Por eso usted y yo somos llamados a vivir en victoria, en triunfo, cada día. Usted y yo somos más que vencedores, hombres, mujeres, más que vencedores, porque tenemos la ayuda de un Dios grande que tiene poder. Y muchas veces no alcanzamos a comprender la grandeza de Dios, porque Dios es poderoso para guardarnos, dice la palabra, aún sin caída. Dios tiene poder para guardarnos siempre que pasen los años y nosotros podemos caminar con paso firme, dándole la gloria al que vive. Algunos tienen más años, otros menos, que hemos conocido a Dios, pero ¿sabe qué? Hasta aquí podemos decir: nos ha ayudado Jehová. ¿Sabe qué? No hay vida más bonita que la vida en Dios. No hay nada más hermoso. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra en nuestra vida, no hay vida más hermosa. El mundo ofrece deleites pasajeros, pero todo es por un rato. Pero Dios promete vida eterna, promete gozo, alegría. Aun cuando vienen los momentos tristes, Dios promete darnos fuerzas. Porque Dios tiene poder para guardarnos sin caída, dice. Ahí en Judas 24 dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, dice. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarnos a usted y a mí. Y hasta aquí Dios nos ha guardado, por eso estamos aquí. Nadie nos garantiza que el 2025 estemos aquí nuevamente, no sabemos. Si Dios nos presta vida, pues podemos estar aquí, pero nadie tenemos la vida segura. En un momento Dios nos puede decir: ¿sabes qué? Se llegó tu hora. Es por eso que nosotros tenemos que estar bien convencidos quién es nuestro Dios. Que Dios, como Dios, es poderoso para guardarme y estar seguro que en sus manos estoy seguro. Pase lo que pase, en Dios, usted y yo estamos seguros. En Dios. Fuera de Dios, estamos inseguros, pero en Dios estamos seguros. Pase lo que pase, venga lo que venga, en Dios estamos seguros. Es por eso que es maravilloso comprender la grandeza de Dios, porque sabe que Dios es poderoso para hacer cosas sobrenaturales. Dios puede sanar cualquier enfermedad, aun cuando la ciencia médica dice que no se puede hacer nada. Dios dice: sí se puede. Y muchos ejemplos tenemos en la palabra. El ejemplo de lo que nuestra hermana de los 10 leprosos, aquellos que fueron a Jesús, y Jesús le dijo: muéstrense a los sacerdotes. Mientras iban en el camino fueron sanos. Solo uno vino a agradecer a Dios, pero los 10 habían sido sanados. Esa enfermedad era incurable, en aquel tiempo no había cura. El que era contagiado por la lepra solamente le esperaba la muerte. Pero ¿sabe qué? Hay una enfermedad más terrible que la lepra, se llama pecado. Porque aquel que vive en pecado solamente le espera la muerte y la separación de Dios.
Sin embargo, para eso vino Jesús, derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados y hacernos personas diferentes, nuevas personas, para cambiar la vida del hombre y la mujer, para que podamos vivir para gloria de su nombre. Dios es poderoso. Prueba de ello es que estamos aquí. Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Dios ha hecho cosas maravillosas. Nuestros ojos lo han visto, lo hemos vivido muchas veces lo que Dios hace. ¿Saben qué? Viene a mi mente en el 2005, 2004, 2005, que Dios nos trajo a este lugar a pastorear aquí por un año. Dios hizo un milagro sobrenatural en la vida de mi esposa. Creo que fue enero de 2005, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue 18, 20, 21 por esas fechas, pero fue en enero. Mi esposa tenía problemas de su corazón y ella decía: yo no quiero ir a un hospital. Su corazón se quería parar. Pero ¿saben qué? Una noche ella se puso bien mal y empezamos a orar. De pronto yo vi que se quedó dormida y dije: pues ya estuvo, ya se quedó dormida. Pero ¿saben qué? No estaba dormida. Dice mi esposa que ella miró unos personajes vestidos de blanco que la tomaron, la pusieron en un quirófano. La pusieron ahí en la plancha. Yo no sé, yo no conozco un quirófano. Y le empezaron a sacar cosas. Cuando venía un personaje, una mano grande, traía un corazón y se lo puso. Cuando eso pasó, ella dijo, le dijo a Dios: si esto es real, dame una evidencia. Y sabe que en ese momento que ella dijo eso, ella fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas que jamás había hablado. Pero empezó a hablar a grito abierto. Yo me estremecí porque yo la hacía dormida. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios llenó la casa donde estábamos. Duramos no sé cuánto tiempo en la presencia de Dios. Y mi esposa jamás ha tenido problemas en su corazón. Lo que la ciencia médica no puede hacer, Dios lo hizo en un instante. Y lo va a hacer gratuitamente. ¿Sabe qué? Somos testigos del gran poder que Dios tiene para hacer cosas sobrenaturales. Dios ha hecho cosas maravillosas, sobrenaturales. Él puede cambiar la situación. Aún el diagnóstico médico Él lo puede cambiar en un momento, solamente que Él quiera. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Yo siempre tengo que aprender a someter a la voluntad de Dios. Yo sé que Dios es poderoso para hacer milagros. Lo he visto cómo Él opera milagros. Lo he visto muchas veces. Pero aprendí a someter a la voluntad de Dios. Porque si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, dijo: Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Y muchas veces el ser humano se aflige, se entristece, porque dice: Dios no me da lo que estoy pidiendo. ¿Sabe que Dios escucha la oración? Dios responde a la oración, pero Él responde como Él quiere y a la hora que Él quiere. Porque Dios tiene la capacidad que usted y yo no tenemos. Usted no tenemos una capacidad limitada. Nuestro Dios tiene una capacidad que no tiene límite. Es un Dios poderoso, un Dios grande y maravilloso, que puede hacer cosas grandes. Pero yo tengo que conocer, comprender la grandeza de Dios. Porque si no comprendo la grandeza de Dios, comprendo lo que Dios puede hacer, eso me va a fortalecer mi fe, va a fortalecer mi vida para seguir caminando con paso firme. Hasta el día que Él diga: ¿sabes qué? Se llegó tu hora. Pero ¿saben qué? Si morimos en Cristo, dice la palabra que el morir es ganancia. Si yo muero en Cristo, muero haciendo la voluntad de Él, yo salgo ganando. Si usted muere haciendo la voluntad de Dios, sale ganando. Pero ¿sabe qué? Al ser humano le aterra la muerte, porque somos humanos. Pero cuando comprendemos que quién es Dios y nuestra vida está en Dios, ¿sabe qué? La muerte no nos debe aterrorizar. Al contrario, puedes decir: gracias a Dios porque te acordaste de mí. Pero ¿sabe qué? Ninguno queremos morir. ¿Por qué razón? Porque tenemos una familia, tenemos los seres queridos. ¿Y sabe qué? Nuestros seres queridos, cuando hay una partida, sufren. Pero ¿sabe qué? Cuando entendemos quién es Dios, podemos decirle a Dios: gracias por este tiempo. Yo quiero decirle, hace unos meses mi hermana partió con el Señor. Un problema fuerte. Nosotros decíamos: Dios es poderoso para hacerlo, pero ¿sabe qué? A Dios le plació llevársela. Ella estaba en Dios. ¿Y sabe qué?
Cuando sabemos quién es Dios. Cuando sabemos que el que hace la voluntad es Dios y lo que Él hace es lo perfecto. Usted y yo nos podemos equivocar. Usted y yo podemos decir que Dios haga esto a mi favor y ¿saben qué? A lo mejor si lo hace nos puede perjudicar. Pero sin embargo, cuando decimos Dios, hagas tu voluntad en mi vida, en este proceso, en este problema, en este proceso, haz tu voluntad. ¿Saben qué? La voluntad de Dios es perfecta y Él no se equivoca. Porque Él conoce el futuro. Usted y yo conocemos el presente. Lo que estamos viendo en este momento, lo que ya vivimos, pues sabemos qué fue, pero no sabemos qué viene el día de mañana. Es más, no sabemos ni qué va a pasar antes de las 12 de la noche. No sabemos. Antes de que el reloj marque las 12, usted y yo no sabemos qué va a pasar. Pero ¿sabe qué? Dios sí sabe. Porque Él es poderoso, tiene una capacidad enorme. Dios es tan poderoso que ustedes no lo alcanzamos a comprender. Pero sí podemos conocer lo bueno y misericordioso que es Dios. Porque por su misericordia estamos en este lugar. Solamente por la misericordia de Dios. No porque seamos muy buenos. No. Porque como humanos, ¿sabe qué? Somos pecadores. Como humanos le fallamos a Dios, pero en su misericordia Él nos da la oportunidad de retomar el camino. Le fallamos, sí, pero podemos ponernos a cuentas y decirle a Dios, perdóname, la he regado, la regué, perdóname. Y tenemos un abogado, a Jesucristo, que está a la diestra del Padre, abogando por usted y por mí. Cuando usted y yo fallamos, ahí tenemos al abogado que nos defiende. Dice, Padre, yo di mi vida por este. Ten misericordia. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que usted y yo estamos en esta noche, en este lugar, por la misericordia de Dios y porque Él es capaz de darnos vida hasta este día. Usted y yo estamos con vida porque nuestro Dios le ha placido que estemos con vida en este lugar. Él es capaz de hacer tantas cosas a nuestro favor. Si en este año usted y yo hiciéramos una lista, en este día hice una lista de cómo Dios ha bendecido nuestra vida en este año 2024, no completaríamos con toda una libreta, apuntando una por una los favores que Dios ha hecho por usted y por mí. Si así rápidamente hacemos un recuento, cómo Dios nos ha guardado en este año, nos ha bendecido, podemos enumerar hacer una lista enorme. Porque son muchas las cosas que Dios nos ha dado. Tan solamente Él nos sustenta, nos da el alimento diario, nos da las fuerzas para trabajar, nos provee un trabajo, tantas cosas. Y el hecho de que usted y yo estemos aquí es por la grandeza de Dios, no es por otra cosa. Porque Dios es grande y le ha placido que usted y yo estemos aquí. El propósito es bendecir nuestra vida, de que usted y yo le demos alabanza a Él, tengamos un tiempo agradable de convivencia. Y esto es hermoso. El pasar tiempo juntos es hermoso. Como familia, somos una familia en Dios. En Dios somos una familia. Muchos somos familia carnal aquí, pero ¿sabe qué? En Dios somos una familia. Nos une la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. No importa la clase social, no importa la raza, la nacionalidad que tengamos, nos une la sangre del Cordero de Dios. Por eso pueden estar juntos alabando a Dios, porque Dios es grande y es poderoso para hacer cosas sobrenaturales, para librarnos de la muerte. Como les decía al principio, por lo menos 3 veces Dios me ha librado de la muerte. 3 veces. Accidentes donde yo ya no podría vivir, pero Dios me plació darme vida, porque yo estaba agradecido con Dios. Y seguramente a cada uno Dios nos ha librado de accidentes, en la calle, en las carreteras, en el trabajo, qué sé yo. Dios nos ha librado, por eso estamos aquí. Porque no dale gracias a Dios. Porque decirle a Dios gracias porque tú estás conmigo. Has estado conmigo este 2024. Y si a Él le place, 2025 podremos estar aquí
Y si no, pues nos veremos ahí. Pero qué importante es saber quién es Dios. Saber lo que Dios puede hacer en la vida nuestra. ¿Sabe qué? Solamente tenemos que someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Esa es nuestra parte. Dios es poderoso para hacer cosas grandes, cosas maravillosas en su vida y a través de su vida. Solamente tiene que someter su vida a Dios. Solamente. Esa es la condición. Someternos a la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Sabe qué? Dios es poderoso. Su capacidad es incomparable. No hay nada que se pueda comparar a Dios. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios hace. Nadie, solamente nuestro Dios. Y ese Dios, creador del cielo y de la tierra, es nuestro Dios. Es nuestro papá. Y un padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Dios quiere lo mejor para usted y para mí como nuestro Padre. Por eso estamos aquí en esta noche. ¿Por qué decirle a Dios en esta noche? Aquí está mi vida. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie.